compañeras, compañeros y profesor, junto a mis compañeras Kerly Silva, María Ignacia Rodríguez y que les habla Francisca Medina, presentaremos el glosario de farmacología asociado a patologías cardiovasculares. El infarto agudo al miocardio es una patología aguda que usualmente se produce por irrupción del flujo de sangre debido a la formación de un coágulo en las arterias coronarias, que ocasiona que no se produzca una correcta irrigación sanguínea al corazón, provocando una isquemia miocárdica, una injuria miocárdica con aumento de troponina. Dentro de los síntomas podemos encontrar dolor torácico opresivo y retroesternal que puede irradiarse a otras zonas del cuerpo como extremidades superiores, cuello, mandíbula, entre otros. Puede no presentar síntomas de disnea, fatiga y mareos, o ser silencioso. Dentro de los signos encontramos que el dolor puede estar relacionado con el sistema nervioso autónomo, provocando taquicardia, palidez o sudoración. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica en que la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria se eleva, produciendo un aumento de la presión arterial mayor a 140/90. Dentro de los síntomas podemos encontrar dolor de cabeza, mareo o náuseas. La angina de pecho es un dolor de tipo opresivo o retroesternal. De esto existen dos tipos. La angina de pecho estable, que el dolor producido por aumento de la demanda de oxígeno puede estar gatillado por el esfuerzo y el estrés emocional. Esta se alivia con reposo. La angina de pecho inestable es cuando se reduce o interrumpe el flujo de sangre y oxígeno que llega al corazón, y el dolor se produce de manera inesperada en reposo o con mínimo esfuerzo, y puede progresar hasta llegar a un infarto. Dentro de los síntomas encontramos dolor en el pecho. Este dolor puede estar irradiado a hombros, cuello, espalda y mandíbulas. Y también podemos encontrar disnea. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad en la que el corazón es incapaz de bombear la sangre de manera eficaz, debido a una dificultad de los ventrículos para eyectar la sangre o para llenarse del volumen adecuado, lo que ocasiona una imposibilidad para suministrar oxígeno necesario para el metabolismo tisular. Dentro de los síntomas encontramos disnea de esfuerzo o reposo, disnea paroxística nocturna y fatiga. Dentro de los signos encontramos hinchazón y además las piernas, como también taquipnea. Las arritmias es una alteración o trastorno del ritmo cardíaco, debido a una anomalía en el origen del estímulo eléctrico y o en su conducción. Puede producir taquiarritmias cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto, como también puede producir bradiarritmias cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto. Los síntomas está disnea, también latidos cardíacos lentos o rápidos. Dentro de la familia de fármacos que presentaremos en nuestro glosario, encontramos los antiarrítmicos, los betabloqueadores, los hipolipemiantes, los bloqueadores de canales de calcio, los nitratos, los inhibidores de enzima convertidora de la angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Fármacos antiarrítmicos. Uso clínico: es utilizado específicamente para tratar las arritmias cardíacas. Entre sus ejemplos tenemos la amiodarona, la flecainida, la propafenona y la digoxina. Con respecto al uso de fármacos, en este contexto seguimos una clasificación que establece 4 categorías según su mecanismo de acción. Clase 1, que actúa bloqueando los canales de sodio en la célula miocárdica. Actúa la despolarización, ¿ya? La clase 2 son simpaticolíticos, sea efecto agonista beta-adrenérgico, bloquea los receptores beta-adrenérgicos. Clase 3, en la fase de repolarización, prolongan la duración del potencial de acción, alargando la fase de repolarización por medio del bloqueo de los canales de potasio. Y la fase 4, que actúan bloqueando los canales de calcio a nivel de la meseta. Amiodarona es un fármaco antiarrítmico de la clase 3 que mencionamos para tratar las arritmias cardíacas. Uso clínico: se utilizan para tratar arritmias supraventriculares y ventriculares, entre ellas la fibrilación auricular, fibrilación ventricular y flúter.
Farmacocinética es una droga altamente liposoluble, posee pobre absorción vía oral con una biodisponibilidad del 30 al 65%, pudiéndose administrar por vía oral o endovenosa. Mecanismo de acción. Este fármaco es capaz de bloquear los canales de sodio aumentando el periodo refractario, pero también bloquea los canales de potasio prolongando el potencial de acción. Además, producen bloqueo alfa y beta adrenérgico produciendo vasodilatación y entonces producirá el lentecimiento del automatismo sinusal y frenará la conducción auriculoventricular. Dosis. Tenemos administración por vía oral de 200 miligramos por 3 días durante una semana, luego se reduce a 200 miligramos por 2 días durante una semana y luego se hace un mantenimiento de 200 miligramos por un día o menos. Efecto farmacológico. Tenemos los efectos terapéuticos y la reacción adversa medicamentosa. Dentro de los efectos terapéuticos tenemos la vasodilatación, reducción del inotropismo negativo, prolongación del potencial de acción y regula el ritmo cardíaco anormal. Y de los efectos adversos, bradicardia grave, vasoconstricción periférica, insuficiencia cardíaca, hipotensión, paro cardiorrespiratorio, fotosensibilidad, temblores, mareos, fatiga, vértigo, fiebre y ansiedad. En cuanto a la toxicidad, se sabe que la amidoarona es un potente antiarrítmico que causa toxicidad pulmonar si se consume en exceso. La neumonitis intersticial crónica es la presentación más común. Sin embargo, la toxicidad pulmonar aguda es rara y provoca una mayor mortalidad. Fármacos beta bloqueadores. Usos clínicos: hipertensión arterial, infarto agudo al miocardio, arritmias cardíacas e insuficiencia cardíaca. Dentro de los ejemplos tenemos atenolol, propranolol, carvedilol, bisoprolol, metoprolol y nebivolol. Mecanismo de acción. Inhiben el receptor de catecolaminas bloqueando la captura de noradrenalina, produciendo vasodilatación arteriolar y venosa. Además, inhibe la secreción de renina, lo cual va a producir una disminución en la presión arterial. Atenolol es un fármaco beta bloqueador, en específico beta 1. Uso clínico. Está indicado para el tratamiento de hipertensión arterial, angina de pecho e infarto agudo del miocardio. Farmacocinética. El 50% es absorbido por vía oral. La semivida plasmática es de unas 6-7 horas, siendo su máxima concentración entre 2 a 4 horas desde ingerido el fármaco. Mecanismo de acción. Actúan de forma selectiva bloqueando los receptores beta 1 del corazón para noradrenalina e inhiben la secreción de renina. Dosis. Se administran comprimidos de 50 y 100 miligramos por vía oral y pueden ser dosis de 1 o 2 veces al día. Efecto farmacológico. Tenemos efectos terapéuticos que van a controlar la presión arterial y el ritmo cardíaco. O sea, es antihipertensivo y aparte es antiarrítmico. Dentro de los efectos adversos tenemos que produce una depresión miocárdica, bradicardia, frialdad de extremidades inferiores, somnolencia, fatiga, ansiedad, debilidad, mareo, vértigos, constipación, diarrea, náuseas y vómitos. Y en cuanto a su toxicidad, en caso de sobredosis se produce una disminución de la frecuencia cardíaca, hipotensión, broncoespasmo e insuficiencia cardíaca aguda. Hipolipemiantes. Usos clínicos. Para el infarto agudo del miocardio, hipercolesterolemia, hiperlipidemia, aterosclerosis. Ejemplos de ellos tenemos la atorvastatina, la rosuvastatina, la lovastatina y la fluvastatina. Mecanismo de acción. Disminuyen la síntesis de colesterol a través de la inhibición reversible de la HMG-CoA reductasa y aumentando la actividad del receptor LDL. Atorvastatina. Es un fármaco de la familia de las estatinas, inhibidor de la HMG-CoA reductasa, utilizado para disminuir los niveles de colesterol. Uso clínico para la prevención del infarto agudo al miocardio y la arteriopatía. Farmacocinética. Se administran por vía oral
con absorción variable, se unen a proteínas y se metabolizan en el hígado y la eliminación es biliar y su biodisponibilidad es de un 12%. Mecanismo de acción. Inhiben de forma reversible la enzima HMG-CoA reductasa, la que es utilizada para transformar mevalonato en HMG-CoA. Esta última es necesaria para la síntesis hepática del colesterol. Dosis. Se administran comprimidos de 10, 20 miligramos o 40 y 80 miligramos por vía oral. Efecto farmacológico. Poseen efectos beneficiosos en la pared arterial, reducción de la síntesis de LDL, por lo que reducen el colesterol en sangre y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Efectos adversos. Dolor abdominal, dispepsia, flatulencia, constipación, diarrea, reacción alérgica, rash cutáneo, artralgia, dolor de espalda, nasofaringitis, dolor faringio-laringio, epistaxis, estreñimiento, dolor musculoesquelético, test de función hepática alterado. Y la toxicidad produce rabdomiólisis, toxicidad muscular, intenso dolor muscular, insuficiencia renal, daño hepático e incluso puede producir la muerte. Bloqueadores de los canales de calcio. Usos clínicos para hipertensión arterial y arritmias cardíacas. Dentro de su ejemplo tenemos el amlodipino, nifedipino, verapamilo y diltiazem. El amlodipino y nifedipino forman parte de los dihidropirinílicos y el verapamilo es no hidropirinílico. Por lo tanto, esto quiere decir que los dihidropirinílicos son mejor tolerados y tienen menor contraindicación, en este caso el amlodipino y nifedipino, los cuales pueden ser administrados a un paciente con insuficiencia cardíaca, pero los que no son, como el verapamilo, están contraindicados. Mecanismo de acción. Estos inhiben la entrada de calcio extracelular o a través de la membrana de las células miocárdicas, generando que el corazón se contraiga con menos fuerza. Esto quiere decir que actúan impidiendo que el calcio ingrese a las células del corazón y arteria, ya que sabemos que debido a la presencia de calcio, el corazón y las arterias se aprietan y se contraen más fuerte. Entonces, al bloquear el canal de calcio, los antagonistas del calcio permiten que los vasos se relajen y se abran. Amlodipino. Es un antianginoso, calcioantagonista y antihipertensivo. Uso clínico. Se utiliza para tratar la hipertensión arterial, arritmias cardíacas y angina de pecho. Farmacocinéticas. Se metaboliza por el hígado y se elimina por la orina. Tiene una vida media de 30 a 50 horas. Se absorbe y metaboliza lentamente, lo que permite una sola dosis diaria. Mecanismo de acción. Inhibe los canales lentos de calcio, evitando su ingreso al interior de la célula miocárdica, lo que lleva a una disminución de la activación del complejo actina-miosina, generando una reducción de la contractilidad cardíaca. Dosis. Son 10 miligramos cada 6-8 horas y máximo 120 miligramos por día. Efecto farmacológico. Dentro de los efectos terapéuticos tenemos que son antihipertensivos, antianginosos, vasodilatadores, que generan una disminución de la resistencia periférica y de la presión arterial. Además, generan reducción de la contractilidad cardíaca y necesidades de oxígeno. Efectos adversos. Hipotensión, enrojecimiento facial, cefalea, mareos, edema en extremidades, principalmente a nivel de pies y tobillo. Así que ojo con no confundir que sea una retención de líquido el edema, sino que es un efecto adverso de este fármaco. Toxicidad. Hipotensión prolongada y si se agrava esto puede causar un edema pulmonar. Nitratos. Uso clínico para angina de pecho. Ejemplos de ellos: nitroglicerina, mononitrato de isosorbide y dinitrato de isosorbide, que estos últimos los vemos en las imágenes acá. Mecanismo de acción. Liberan óxido nítrico, el cual se combinará con otros mediadores y ocasionará dos efectos: inhibir al mediador de endotelina, el cual produce vasoconstricción, y induce el GMP cíclico,
la cual a través de su catalizador disminuirá el calcio intracelular y con esto provocará la relajación del músculo liso vascular, o sea, la vasodilatación. Nitroglicerina. ¿Qué es? Es un antianginoso vasodilatador periférico. Uso clínico en crisis aguda de angina estable, angina crónica estable y angina inestable. Farmacocinética. Bueno, primero decir que la principal ventaja de estos fármacos es que, por ejemplo, la nitroglicerina es de acción inmediata y en forma sublingual tiene un tiempo de inicio de aproximadamente 2 minutos. Entonces aquí dice que su absorción por vía sublingual es muy rápida. Sin embargo, la biodisponibilidad es de solo un 30 a 40%, ya que pasa por el hígado. Por vía oral es aún menor. Y por vía tópica la absorción es lenta y prolongada, ya que no pasa por el hígado y la biodisponibilidad es de un 75 al 90%. Mecanismo de acción. Liberan óxido nítrico, el cual es un relajante del músculo liso de los vasos, provoca vasodilatación y disminución de la resistencia periférica vascular. El resultado es un aumento de la oferta de oxígeno en el músculo cardíaco. Dosis, presentaciones en aerosol, parche, tabletas y ampollas. Primeramente aerosol sublingual de 400 microgramos por dosis, parche transdérmico 5.10 y 15 miligramos por 24 horas, tabletas de 600 microgramos, ampollas de 50 miligramos por 10 ml. Efecto farmacológico: reduce la precarga y poscarga, disminuyendo el trabajo del corazón y mejorando el flujo de sangre al miocardio, liberando la enzima renina con retención hidrosalina. Efectos adversos: provoca cefalea, taquicardia, hipotensión, palpitaciones, bradicardia, malestar retroesternal, náuseas, vómitos, dolor abdominal, aprehensión, inquietud, mareos, contracturas musculares. Y toxicidad: en caso de sobredosis puede aparecer meta-hemoglobinemia. Inhibidores de la enzima convertidora a la angiotensina. Usos clínicos para tratar la hipertensión arterial, la diabetes y la insuficiencia cardíaca. Su mecanismo de acción es que al inhibir esta enzima se relajan los vasos sanguíneos, o sea que disminuye la presión arterial. Ejemplos como el captopril, enalapril, lisinopril, ramipril y perindopril. El captopril es un antihipertensivo IECA. Su farmacocinética es por absorción por vía oral. Su biodisponibilidad es del 60 al 70% y se metaboliza en el hígado. Su mecanismo de acción es que inhibe la enzima convertidora a la angiotensina 2, por lo tanto bloquean el eje RAS. El eje RAS es el sistema de renina, angiotensina y aldosterona, provocando la disminución de la presión arterial. Y sus usos clínicos se utilizan en infartos agudos del miocardio, insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial. La dosis es comprimido de 25 mg por vía oral. Su efecto farmacológico, los efectos terapéuticos, impide la formación de angiotensina 2, que es un poderoso vasoconstrictor. Sus efectos adversos es hipercalemia, hipotensión, pérdida de la percepción del gusto, ya sea gusto metálico o salado, proteinuria en pacientes con falla renal, artralgia, fotosensibilidad, trastornos del sueño, alteración del gusto, mareos, tos seca, disnea y erupción cutánea. Y la toxicidad es que puede provocar hipotensión grave, shock, bradicardia y falla renal. Antagonista de los receptores de angiotensina 2. Sus usos clínicos son para tratar hipertensión arterial, infarto agudo miocardio e insuficiencia cardíaca. Su mecanismo de acción es que bloquean competitiva y selectivamente los receptores AT1, que son los que estimulan el crecimiento de las células vasculares y del músculo cardíaco, como acción mediada por la expresión genética de la angiotensina 2. Por lo tanto, inhiben los efectos hipertensivos como vasoconstricción. Algunos ejemplos son el eprosartán, losartán, telmisartán y valsartán. El losartán
Es un fármaco antihipertensivo ARA2, ya que bloquean el receptor de la angiotensina 2. Su farmacocinética es que se administra por vía oral. Su mecanismo de acción es que inhibe la angiotensina 2 por medio de la inhibición del receptor AT1. Y su uso clínico es que es utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial. Su dosis es un comprimido de 50 y 100 mg por vía oral. Su efecto farmacológico, como efectos terapéuticos, ayudan a relajar las venas y arterias para reducir la presión arterial y facilitar el bombeo de sangre por parte del corazón. Sus efectos adversos son dolor de cabeza, dolor de espalda, mareos, fatiga, insomnio, diarrea, anorexia, hiperglucemia, tos, infección respiratoria alta, congestión nasal, calambre, hipercalemia, hiponatremia e hipotensión. Y su toxicidad es que es la alteración del ritmo cardíaco e hipotensión. Y para finalizar, tenemos los anticoagulantes y antiplaquetarios. Por un lado, tenemos los antiplaquetarios según dosis, score de Chad, Bass y Hasbled. Tenemos la aspirina en presentación de comprimidos de 100, 250 y 300 miligramos por vía oral. Tenemos el clopidogrel de comprimido de 75 miligramos por vía oral. Y por otro lado, tenemos los anticoagulantes, dosis según el tiempo de tromboplastina parcial activado. Tenemos la heparina en una presentación de ampolla en X unidad internacional por vía subcutánea. Tenemos la warfarina de comprimido de 5 miligramos por vía oral y el acenocumarol en comprimidos de 4 miligramos por vía oral. Eso sería. Muchas gracias por su atención.